Bueno, les quiero contar que hemos invitado hoy al doctor Omar Carranza, es abogado constitucionalista y por supuesto que queremos charlar con él sobre varios temas que yo les decía en la presentación, parecería correr en paralelo, pero en algún punto terminan confluyendo. Hemos estado hablando en estos últimos tiempos bastante de los fueros parlamentarios, hemos estado hablando de las fichas limpias y esto en algún punto terminan confluyendo y hemos asistido en los últimos días de la semana, obviamente, a situaciones muy particulares. Entonces queríamos charlar con él para ver desde el punto de vista constitucional si todo esto es necesario. Y creo que la primera pregunta, además de agradecerle que nos esté acompañando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por estar acompañándonos. No, al contrario, gracias por la invitación, muy amable. Bueno, me parecía importante decir, discutir el tema de las fichas limpias en algún punto parecería una obviedad. Es decir, ¿por qué tenemos que estar discutiendo que personas procesadas con condena o con condenas firmes, en este caso, deban ocupar bancas y que tengamos que discutir que deban o no deban ocupar bancas? ¿Dónde estamos fallando para caer en una obviedad de estas características? Bueno, primero y principal, creo que el grado de incumplimiento de las normas en la República Argentina nos hace ser muy poco optimistas para pensar que los funcionarios, los ciudadanos comunes y demás vamos a acatar la norma constitucional para que genere la guía y la regulación de nuestros comportamientos. Entonces, frente a esta, a mí me parece lacerante situación de que no se cumple la ley ni se respetan las instituciones en este país, esto cala hondo en lo que es el Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto?, que se basa fundamentalmente en la ley. Y cuando tenemos un sistema constitucional como el nuestro, fundamentalmente en la Constitución. Entonces, si frente a eso advertimos que los ciudadanos no cumplen las normas, que los funcionarios no cumplen las normas, los señores legisladores no cumplen las normas, los señores magistrados, nadie cumple las normas, no cabe ninguna duda que hay que reaccionar frente a esto. Por eso creo que, pero no es un problema netamente, digo yo, político, ¿no? Es un problema social, es un problema de la sociedad. Acá lo que primero tenemos que, me parece, buscar es que cambie la sociedad para poder cambiar luego la política. Cambiar la política y eso de allí pretender cambiar la sociedad, me parece que es absolutamente a la inversa. Bueno, en algún punto deberíamos empezar a discutir si esa política es la emergente de la sociedad. Es decir, es emergente de la sociedad, ¿no? Con eso ya está planteado que es un tema de absoluta base. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Primero tengo que cambiar la sociedad, porque si no la política es lo emergente de esa sociedad. Uh-huh. Si esta sociedad está como está, ¿y qué puedo esperar luego en la vida política? No puedo esperar milagros. No puede ser tan distinta la sociedad civil, llamémosle para distinguirlo de alguna manera, que la sociedad como cuestión política. No puede, es inescindible, están unidas. Entonces, frente a este desarrollo que estamos haciendo, y luego la necesidad de ver de cómo controlo a que el poder funcione adecuadamente a la Constitución, a sus valores, a sus principios, porque esto es fundamental. ¿Cómo hago para corregir, por ejemplo, el incumplimiento de sus tareas y sus funciones o el muy débil cumplimiento por parte, por ejemplo, en este caso particular de lo que se está hablando en estos días, de los señores legisladores, con esto de la famosa ficha limpia? Yo creo que este es un problema netamente, para mí, de fondo, porque cuando habla la Constitución de la necesidad de la idoneidad como base, ¿no es cierto?, de los empleos y los cargos públicos, está hablando de algo que es elemental. Lo decía en la Declaración Francesa de 1793. Había que tener para los empleos públicos la consideración en las virtudes y talentos de los que iban a ocupar estos cargos. Y la idoneidad entre nosotros, más modernamente, ¿qué significa? La aptitud, la suficiencia, la habilidad, la competencia que tiene alguien para ocupar un cargo público. Entonces, uno se dice, esto está en la Constitución, ¿por qué es necesario llevar esto al plano de la reglamentación o regulación, por medio de lo que decías al principio, de la idoneidad de tipo moral, ética? Porque en definitiva estamos hablando de esto. Cuando se habla
de que un condenado, como dice la actualidad, la norma, un condenado por un delito doloso, a pena privativa de la libertad, y bueno, no puede ocupar un cargo público, ¿cierto?, por el tiempo de su condena. Y es lógico, si yo he incurrido en una conducta punible, sancionable por el régimen jurídico que tengo establecido en mi país, ¿cómo voy a ser un representante fiel en la ética, honestidad, en la moralidad que ese pueblo me está reclamando? Entonces alguien empezará, bueno, pero ese pueblo tiene otra visión, digamos, otro significado de lo que es la moral, la ética, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo que tengo que poner como mínimo para tener leyes que se cumplan es que sean la expresión y sentir del pueblo. Por eso es que digo que primero tiene que haber un cambio cultural en la sociedad, porque evidentemente las normas tienen que ser la expresión y sentir del pueblo. Porque si son normas que no van con ese sentir y expresión del pueblo, ¿de qué sirven? No va a haber como una antinomia entre lo que dice la norma y lo que reclama la sociedad. Y acá aparecen algunas figuras, no sé si decir republicana, corríjame si estoy equivocado, ¿no? Que es el Estado y gobierno. Yo tengo la sensación que muchas veces, en la Argentina particularmente, no digo que sea el único lugar que ocurra, pero tenemos como esa confusión entre Estado y gobierno. Le transferimos toda la responsabilidad como Estado al gobierno. Es decir, el gobierno es lo mismo que el Estado y al revés. Y ahí me parece que empezamos a no entender un poco que el Estado somos cada uno de nosotros. Exactamente. Y ahí quizás, y en esa delegación, es decir, yo voy, voto y que se hagan cargo de todo y me desligo. Tenemos, digamos, o llegamos a instancias de una suerte de elecciones, yo suelo decir catárquicas, como la que hemos tenido, donde decir, no, hacemos catarsis, estamos todos enojados, votamos por esto, y bueno, después ya vemos qué pasa. Es decir, no sé, da la sensación como que sí, yo cumplo con votar y hasta luego, y después vemos. Sí. Y sí, bueno, porque creo que está en la base misma de lo que estábamos diciendo. Hay una falta, a mi modo de ver, por supuesto, de concepto o de saber en profundidad qué es la República. Porque hemos llevado al plano de entender que la democracia es votar. Un acto mecánico que es cada tantos tiempos se convoca a la ciudadanía y le dice, vóteme, así me legitima, o nombra a otro usted en el cargo de gobierno de que se trate. Pero ahí no se agota el tema de la convivencia política de los ciudadanos, falta la República, la cosa pública, y la cosa pública reclama la presencia en sus definiciones de los gobernantes y de los gobernados. Eso es elemental en una república, porque si no, ¿cómo aflora la responsabilidad de los señores representantes hacia sus representados por la comisión de hechos, por ejemplo, delictivos? ¿Por qué? Porque si no hay una relación entre gobernante y gobernado, donde el gobernado le puede reclamar a su gobernante o a su mandatario que responda por los hechos que, por ejemplo, incurren en figuras delictivas, entonces quiere decir que acá no hay responsabilidad. Y la única forma que creo se puede conseguir una república democrática, porque cuidado que democracias hay también democracias que no son republicanas. Sí, sí, claro. Sí, sí, ha habido democracias totalitarias y todas como se las denomine. Hoy se les dice más frecuentemente democracias populistas, una mezcla. Pero en definitiva la democracia que nosotros queremos es la republicana, basada en la periodicidad de funciones del poder, por ejemplo. Y en la división de poderes. En la división de poderes, en el respeto, pero porque cuando recién decías que uno del gobierno, que uno se desentiende, que lo haga el gobierno. El gobierno es un elemento del Estado para muchos, porque si bien es cierto que el Estado es territorio, poder y población, algunos le agregan, creo que un gran maestro que yo tuve hace muchísimos años, Germán Vidal Campos, hablaba que un cuarto elemento podría ser el gobierno. Gobierno, o sea, un elemento del Estado. Sin gobierno no había Estado. Claro, sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces creo que es muy fuerte y potente eso que decía, porque me parece que esto hace a la necesidad de que nosotros, cuando decimos tenemos Estado, es porque tenemos gobierno. Y el gobierno lo único que tiene que hacer es cumplir con el mandato constitucional. Y en algún punto hemos empezado a naturalizar cosas. Sí. Lo analizábamos en la semana que pasó, como algunos títulos de diarios que decían, ¿cómo puede ser que esto no nos esté impactando? Como, por ejemplo,
entre los acuerdos estaría, no sé, negociado, no importa hasta dónde se llegó, no importa el hecho de la negociación, sino que la Cámara de Casación puede ser integrada por 3 jueces adeptos a Cristina Kirchner que la beneficiaron. Es decir, ya nos hemos naturalizado que la justicia puede estar ocupada por gente que va a venir, digamos, a casi incumplir con la justicia. Sí. Es un anticipo y tenerlo naturalizado, ya leerlo sin escandalizar, no, me parece que nos lleva a un punto en el que tendremos que empezar a pensar, ¿no? Yo creo que sí, y en estos temas que hacen a las funciones públicas, más aún, ¿no? Pero creo que pasa también por algo que medio se insinuó en algo que decías. Lo que nos falta, creo, en la sociedad nacional, como en muchas otras, es participación. Cuando yo hablo de participación, participación de la sociedad civil, participación del ciudadano común. Me parece que está en el mal de que elegimos un gobierno este año y por 4 años más nos desentendemos de la cuestión. Nosotros ya, hasta que no nos llamen a legitimar a los que elegimos o a cambiar esos gobernantes, nosotros nos desentendemos. Esperemos que el gobierno haga todo lo que tiene que hacer conforme el mandato constitucional. Excepto que tengamos un problema serio de bolsillo, quizás, ¿no? Que digamos, bueno, porque son como disparadores de reacciones en donde parece que ahí sí. Pareciera que cuando hay problemas de tipo económico, de bolsillo, son cuando reaccionamos, cuando nos volvemos pujantes y devotos defensores de las normas, que nos benefician, por supuesto, y ahí sí es como que tenemos un rol protagónico. Pero mientras tanto no hacemos nada. Por ejemplo, las formas semidirectas de participación de la Constitución. ¿Cuándo han funcionado en la República Argentina? Tanto que reclamamos. Claro. ¿Cuándo se ha dado, digamos, andamiento a la iniciativa, al referéndum, a la consulta popular? En algunas provincias, muy pocas, que está un tema que no se plantea, la revocatoria de mandatos, como tiene la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, todas formas en donde participa el ciudadano, no para gobernar, porque no hay que confundir, la participación a través de las formas semidirectas de democracia son participación para coadyuvar al ejercicio de la autoridad, no para definir las cuestiones que le toca determinar a la autoridad. Y por eso es que porque no podemos violar los artículos de la Constitución, pero me parece que hay que gestar la participación. La participación me parece vital, porque allí entonces el ciudadano común se va a sentir más cerca del gobernante. Ahora, y que por supuesto el gobernante lo escuche, ¿no? Omar, no tengo mucho más tiempo lamentablemente, pero quería ver cómo todo esto nos lleva a una discusión que estamos teniendo en Salta con el tema de los fueros, y que sea, digamos, me da la impresión a mí que en algún punto se ha confundido con la inmunidad de opinión de los legisladores. Qué bueno sería poder aclarar esto y dejar separados los 2 puntos. Bueno, el tema de la inmunidad de opinión es yo no le llamo, a mí no me gusta llamar ni privilegios de ninguna manera, de ninguna manera. Fueros, bueno, históricamente se llamaron fueros, esto de la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto, que van de la mano, ¿no es cierto? Son diferentes, pero coadyuvan a esto, a la actividad libre del legislador, y que no sea perseguido por esto, que no sea detenido por la imputación de un delito que no existe para privarlo de asistir a una sesión y votar, y que sabiendo que va a votar de una manera distinta al que quiere frenar esa decisión, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para mí, cuando hablamos de fueros, que es un término de la Edad Media, y a mí me gustaría más bien hablar de inmunidades o prerrogativas, nunca de privilegios, me parece que se está definiendo a la libertad que tiene que tener el legislador en cuanto a sus opiniones en función de su actividad legiferante. Claro, en función de su actividad legiferante. No por cualquier otra cosa en la que él quiera opinar y no tiene nada que ver con su tarea en la legislatura. Que sea agravios, injurias o personales. Que haga cualquier otra cosa fuera del marco de lo que es la actividad parlamentaria. A mí me parece que esto es elemental, y lo mismo que la detención, salvo que sea tomado infraganti delito. Eso es otra cosa, pero siempre, como sabemos, para que un legislador pierda esos fueros, esas prerrogativas, tiene que hacerse mediante un previo desafuero, ¿no? Es la propia Cámara a la cual pertenezca el legislador el que tiene que hacer la evaluación de que si merece ser privado de esas inmunidades,
de esas prerrogativas constitucionales, tanto en materia de opinión como en materia de arresto, el legislador, pero eso lo hace la Cámara. Y una vez que esto sucede, recién queda a disposición de la justicia ordinaria, ¿no? Omar, le agradezco mucho haber venido y este aporte que nos ha hecho en el programa y a tratar de entender un poco más este tiempo bastante convulsionado. El agradecido soy yo por la invitación, muchísimo. Al contrario, muchas gracias, muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias, muy amable. Hasta luego. Ya volvemos. Enseguida estamos hablando con una diputada. Vamos a hablar de esto, de la ficha limpia, obviamente, y de cómo se está terminando este año. Ya volvemos.